presidente Daniel Noboa nombró al contraalmirante de la Marina, Jaime Vela Erazo, como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También cambió a los jefes del Ejército, Aviación y Marina. El expresidente Guillermo Lasso pide a la Corte Constitucional que determine que la Asamblea incumplió el dictamen al retomar el juicio político en su contra. De manera póstuma fue publicado el libro Los secretos de la deuda con China, escrito por Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y 4 periodistas. El juez Luis Rivera, que conoce el caso de peculado del ex vicepresidente Jorge Glass, pide a la Asamblea autorización para procesarlo. Delincuentes acribillaron con fusiles a 2 personas en una zona comercial de Durán, donde se disputan el poder. 20 millones de estadounidenses en alerta por tormentas de nieve que cubren 5 estados, suspendiendo clases y complicando los vuelos. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que este miércoles el presidente Daniel Noboa cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hola, María Isabel. Gaby y amigos, bienvenidos. El nuevo jefe del Comando Conjunto es el contraalmirante Jaime Vela. Con los cambios, 9 oficiales quedaron fuera de la institución. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa, 6 días después de asumir el cargo, cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Este miércoles firmó los decretos ejecutivos y designó al contraalmirante Jaime Vela Erazo como nuevo jefe del Comando Conjunto. Tiene una maestría en estudios estratégicos y seguridad internacional en España, 2 diplomados en seguridad e inteligencia en Ecuador y Chile, cursos de guerra electrónica y superficie en Estados Unidos. El nuevo comandante del ejército es el general de brigada Edwin Adati Albuja. Fue agregado de Defensa de Ecuador en Rusia, director de la Escuela Militar Eloy Alfaro, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y subsecretario de Defensa. Con esta designación, 5 generales de división quedaron fuera de la Fuerza Terrestre. El nuevo comandante de la Fuerza Naval es el contraalmirante Miguel Córdoba Chaaf, licenciado en Ciencias Navales. Tiene un diplomado en Estrategia y Gestión de Crisis, una maestría en Ciencias Navales. Él apeló ante el Ministerio de Defensa una resolución del Consejo Supremo que no calificó su ascenso. El nuevo comandante de la Fuerza Aérea es el general Celiano Ceballos Calderón, piloto de combate. Licenciado en Ciencias Aeronáuticas, tiene un diplomado en Habilidades Gerenciales. Salieron de las Fuerzas Armadas 9 oficiales de alto rango, 5 en el Ejército, 2 en la Marina y 2 en la Fuerza Aérea. Esta tarde la Asamblea fue convocada para continuar con el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso, pero no se podría realizar debido al pedido que el ex jefe de Estado hizo a la Corte Constitucional. Freddy Barros nos detalla cuáles son las razones. El expresidente Guillermo Lasso intenta evitar que la Asamblea continúe el juicio político en su contra. Esta mañana remitió a la Corte Constitucional un documento de 12 páginas en el que hace 3 pedidos. Primero, que inicie el seguimiento del dictamen del 29 de marzo del 2023 relacionado con el juicio político. Segundo, que verifique si la Asamblea y los entonces asambleístas Viviana Veloz, Esteban Torres, Mireya Pazmiño y Virgilio Saquicela incumplieron con ese mismo pronunciamiento. Y tercero, establecer si la actual Asamblea y el presidente Henry Kronfle incumplieron el dictamen constitucional al convocar a la sesión para continuar el enjuiciamiento. A criterio de Lasso, la Asamblea no puede proceder al juicio político porque la Constitución determina que es posible solo cuando el primer mandatario esté en funciones, que el juicio político es un procedimiento agravado y que la Carta Política determina que solo es aplicable hasta un año después, solo contra ministros de Estado y autoridades de control. Asegura que toda actuación que rompa las normas constitucionales significa un incumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional. El incumplimiento de un dictamen del máximo organismo constitucional podría terminar en la destitución de los responsables. La vicepresidenta Verónica Abad realizó requerimientos a 4 ministerios para cumplir con la función asignada de misión de paz en Medio Oriente. Fabiola Santana detalla los pedidos de la mandataria.
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, hizo puntuales requerimientos a los ministerios de Defensa, de Gobierno, del Trabajo y Cancillería de cara a su viaje a Tel Aviv dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Se refieren a salarios, a su personal de trabajo y seguridad y riesgos de la misión. Mediante este oficio dirigido a la ministra de Trabajo solicitó se realice el análisis técnico, jurídico y financiero referente a la homologación de sueldos del servicio público correspondiente a los funcionarios de la Vicepresidencia de la República con los del Servicio Exterior, considerando la necesidad de mi desplazamiento y por tanto del equipo técnico que será definido. Los oficios fueron enviados este martes previo a aceptar públicamente el encargo de embajadora de la paz en Israel. Al recortar el personal, que eso es prácticamente la reestructuración, entiendo que tendrá que ser dado para que la vicepresidencia tenga las herramientas necesarias, ya que en el otro lado prácticamente del mundo necesitamos un equipo. Yo no puedo ir sola, no creo que el presidente haya pretendido que vaya sola a una misión tan importante, tan relevante en el mundo como es en este momento Israel y Palestina. A los ministros de Gobierno y de Defensa solicitó también informes jurídicos y financieros sobre la movilización de personal especializado de la Policía Nacional para la seguridad en las instalaciones en Tel Aviv y del personal militar con equipos de reacción. Adicionalmente, pidió que se disponga la Oficina de Protección y Análisis de Riesgos para funcionarios públicos de la Policía Nacional del Ecuador realice el informe correspondiente sobre mi riesgo personal y de mis hijos bajo mi tutela, así como del equipo de trabajo. Y al jefe de la Casa Militar Presidencial, otro informe de análisis de riesgos, estudio de seguridad y análisis de los perfiles de riesgo establecidos en la misión de paz. Con estos informes también determinar el número de policías y militares indispensables que garanticen su dispositivo de seguridad. Dio un plazo hasta el 30 de noviembre para recibir respuestas. Se prevé que esta tarde la vicepresidenta y la canciller Gabriela Sommerfield se reúnan para finiquitar los detalles técnicos del viaje. Sommerfield es la delegada de Noboa para ese fin. El presidente Daniel Noboa recorrió las instalaciones del Metro de Quito. En el recorrido estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, y otras autoridades. Carla Delgado nos informa. El presidente Daniel Noboa hizo una visita a las instalaciones del Metro de Quito en la mañana de este miércoles. Y lo hizo precisamente en compañía del alcalde Pavel Muñoz. El recorrido, que empezó pasada las 10 de la mañana, duró aproximadamente 1 hora. A su salida, Noboa no dio declaraciones. Quien sí lo hizo fue el alcalde de la capital. Aseguró que la visita del presidente fue una muestra de unidad y de compromiso con la obra más importante de la ciudad. Durante la cita también se habló de deudas pendientes que tienen que ver con este transporte. El país en este momento está privilegiando puntos de unidad antes que divergencias o puntos de desencuentro. También el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, que se unió al recorrido, explicó que se analizan futuros acuerdos de ampliación de este servicio. Entonces, en ese sentido, eso se tiene que estudiar, evidentemente, pero eso fue lo que se conversó. Por su parte, el alcalde Pavel Muñoz ratificó que en efecto la inauguración del metro se dará este viernes y será a partir de las 5:30 de la mañana. Además, advirtió que hasta el momento más de 200,000 personas ya han registrado su cuenta ciudad. Hoy debía darse la audiencia de formulación de cargos en contra de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí, pero no se instaló y ahora está en manos del Legislativo. Jacqueline Rodas está enseguida en la Corte Nacional para explicarnos qué pasó. Sí, María Isabel, la Fiscalía hoy tenía previsto procesar a Jorge Glass e incluso se exponía a regresar a prisión si hoy le dictaban esa medida. Sin embargo, el caso Reconstrucción de Manabí entra en pausa. El juez Luis Rivera, acogiendo un pedido de la defensa del ex vicepresidente, decidió elevar a consulta de la Asamblea Nacional si se necesita o no autorización del Legislativo para el enjuiciamiento penal de Jorge Glass. Si es que la Asamblea decide que sí, deberá someterse a votación del Pleno y el proceso penal para Jorge Glass seguiría únicamente si se consiguen 92 votos. El juez Rivera no dio un plazo para la resolución, solo dijo que sea en un plazo razonable y como ha confirmado luego de esta decisión del juez, del abogado de Jorge Glass de aquí fuera de la Corte Nacional, se espera que se tome el tiempo que sea necesario, dijo él.
la Asamblea debe tomarse el tiempo porque ¿qué va a analizar la Asamblea? Va a analizar pruebas y eso no lo puede hacer de la noche a la mañana. Por eso es razonable que la Asamblea se tome su tiempo, porque no es que la Asamblea puede tomar una decisión de la noche a la mañana, debe analizar pruebas. Incluso que pueda pasar el año y medio de funciones de esta Asamblea. Es que no lo sabemos. Yo no puedo adelantarme, yo creo que nadie puede adelantarse a el tiempo que se va a tomar la Asamblea. Con esto, el caso Reconstrucción de Manabí entra a la congeladora y Jorge Glass podrá seguir con la libertad provisional que le otorgaron mediante medidas cautelares, aunque le falta todavía 2 años y 11 meses de cumplir de las 2 sentencias en los casos Odebrecht y sobornos. Y en Estados Unidos, el frío ha llegado antes que el invierno. Millones de personas soportan fuertes nevadas desde Ohio hasta el estado de Nueva York. Las imágenes con Liliana Suárez. 20 millones de estadounidenses están bajo alerta por la llegada de un frío polar en medio del otoño. Tormentas de nieve han creado condiciones muy peligrosas en las carreteras de varios estados en el noreste del país. Esto se debe a un fenómeno denominado efecto lago. Ocurre cuando ingresa desde el norte una gran masa de aire polar que choca contra otra de vapor de agua, provocando la acumulación de nieve, que es la que ha caído desde hace 3 días. Un manto blanco cubre comunidades enteras. En ciertas zonas reportan casi 1 metro de nieve acumulada, lo que obligó a suspender clases y a cerrar oficinas. Los estados más afectados son Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Pensilvania. En el aeropuerto de Rochester, los aviones tuvieron que maniobrar en medio de la tormenta para aterrizar de forma segura. Residentes del condado de Erie, en Nueva York, dicen que cayó mucha nieve muy rápido y tuvieron que conducir despacio, pues se formó una capa de hielo sobre el asfalto. Los servicios de emergencia recomiendan tomar precauciones al viajar y estar pendientes a los cambios de este evento climático para todo tipo de actividades. Israel apunta a la liberación de todos los rehenes que permanecen en poder de milicianos del grupo Hamas. Sin embargo, temen que una mujer y sus 2 pequeños hijos estén muertos, uno de ellos de apenas 10 meses de edad. La tregua de 6 días expira esta noche y la comunidad internacional presiona para una extensión del alto al fuego. Informa Pedro Jiménez. Apenas ayer, una manifestación en Tel Aviv exigía la liberación de Shir Silverman y sus hijos Ariel Vivas, de 4 años, y Kafir, de solo 10 meses. La familia con nacionalidad argentino-israelí ha permanecido en cautiverio desde el 7 de octubre, pero esta mañana las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, han dicho que los 3 murieron en uno de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel intentan verificar esa información y acusan al grupo Hamas de actuar en forma cruel e inhumana. Hoy es el último día de la tregua y se espera la liberación de al menos otros 10 secuestrados. A cambio, más palestinos detenidos en cárceles de Israel serían devueltos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, espera que el alto al fuego se extienda durante otras jornadas para que más rehenes puedan salir y se mantenga el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pero todavía no existe el anuncio de una ampliación de la tregua. Y ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que si la liberación de rehenes se detiene, Israel volverá a luchar, que no hay posibilidad de que no reanuden la actividad militar en contra de Hamas. Al volver, ¿por qué la empresa coordinadora de empresas públicas eliminada por el presidente Noboa era una ficha? EMCO, el pulpo sentenciado. Jorge Benavides, presidente del directorio de la empresa coordinadora de las empresas públicas, señaló que para la última semana de diciembre estará listo el informe para la liquidación y extinción de esta entidad, como dispuso el primer mandatario. Esta empresa tiene 58 servidores públicos y un presupuesto anual de $2.4 millones.
Bajo su coordinación están 12 empresas estratégicas del Estado y 6 empresas en liquidación. Posteriormente, con esa información que remita EMCO, se debe expedir un decreto ejecutivo por parte del presidente para extinguir la empresa pública. Luego se establece ya los procesos de liquidación. Finalmente, todas las empresas públicas se cierran con una escritura que cierra la empresa pública donde constan activos, pasivos y temas de derechos litigiosos que no puedan ser resueltos. EMCO, creada por el correísmo, tiene 12 empresas públicas a su cargo. 6 de ellas pertenecen a sectores estratégicos y manejan presupuestos que suman casi 10 millones de dólares. Su principal función asignada es controlar el manejo de la riqueza del Estado, pero ante sus ojos se tejieron grandes tramas de corrupción. Luisa María Heredia con el informe. Fueron las denuncias de corrupción que involucraban a Hernán Luque, el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas CENCO, que ahora Fiscalía investiga bajo el nombre de Caso Encuentro, las que pusieron en el ojo público a la entidad creada en 2015. Se le ocurrió al correísmo, supuestamente para garantizar transparencia y eficiencia, lo que en la práctica se tradujo en la centralización del control sobre el manejo de la riqueza del Estado, algo que de alguna manera ya habían logrado antes con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos a cargo de Jorge Glass. Lo volvieron una especie de holding privado, que en la realidad concentró el poder, especialmente en manos del presidente del directorio, quien tutela los comités de las 12 empresas que EMCO tiene a cargo y nombra a los gerentes encargados de tomar las decisiones operativas y estratégicas. Si hablamos en cifras, solo las principales empresas de los sectores estratégicos como Petroecuador, Selec, Cenel, CNT, Flopec, Empresa Nacional Minera y Empresa Pública del Agua concentran un presupuesto de 9.500 millones de dólares. Petroecuador, por ejemplo, tiene el mayor con 5.721 millones. Por eso es también la entidad a la que más han rodeado los escándalos de corrupción, bajo la modalidad de pago de sobornos a cambio de contratos. Le sigue Cenel con 1.696 millones que, según un informe de la Secretaría Anticorrupción, ha presentado irregularidades en los términos para la contratación de obras debido a la falta de informes técnicos. Y Selec con 976 millones de dólares que vio crecer sonadas tramas ilícitas como la de Odebrecht. EMCO debía, en teoría, encargarse de revisar los indicadores de gestión administrativa y financiera, ver que los balances estén al día y que se hagan auditorías periódicas. La Asamblea creó la comisión ocasional que investigará el asesinato de Fernando Villavicencio. La conforman todas las bancadas y su objetivo es dar seguimiento al trabajo de Fiscalía y otras instituciones para develar los autores del crimen. Patricio Díaz cubrió la sesión del Pleno. Con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea creó la comisión especial que investigará el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Esta mesa ocasional se creó al segundo intento. Los integrantes incluidos en la primera moción no tenían el consenso. Si hubo coincidencia en que el legislativo debía actuar sobre el tema. Desde Construye, que presentó la propuesta, no había dudas. No podemos permitir que el país asuma que atacar frontalmente a la delincuencia organizada es tener un enemigo que callará a quienes lo ataquen. Y menos podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan en el estado fallido en el que acusar los actos delictivos sea causa de amedrentamiento o peor, ataques sobre la vida de quien lo realice o sus familiares. El correísmo apoyó la creación de la comisión. Demandamos, como lo hemos demandado desde el primer día, que salga la verdad a la luz. Por eso estamos de acuerdo. Al final, la comisión quedó integrada por todas las bancadas. Tiene 7 miembros. Adrián Castro de Actuemos, Luzmila Abad de Pachacútec, Giovanni Benítez del Partido Social Cristiano, Manuel Borges de ADN, Mónica Salazar del Correísmo, Hernán Zapata de Gente Buena y Viviana Zambrano de Construye. La función judicial tiene a la Fiscalía y a los jueces haciendo su trabajo, y por otro lado la Asamblea lo que tiene que hacer es hacer el seguimiento para que esas investigaciones que están haciendo los entes de control estén siguiendo los pasos que están establecidos en la ley. Castro, al ser el primero en la lista de comisionados aprobada por el Pleno, convocará para este jueves a la primera reunión de esta mesa ocasional.
La supuesta trama de corrupción en los contratos de preventa petrolera en el gobierno de Rafael Correa queda registrada en un libro presentado por el ex candidato presidencial Cristian Zurita y que contó con la participación investigativa de Fernando Villavicencio. El ex candidato presidencial y periodista de investigación Cristian Zurita presentó su libro Los secretos de la deuda con China. La obra de 256 páginas cuenta con 4 capítulos y el iBook se puede descargar de manera gratuita en formato PDF en el sitio web milhojas.is. El escrito revela la trama de supuesta corrupción en los contratos que el expresidente Rafael Correa efectuó durante su gobierno con China y bordeó $8 millones. Además, relata los inicios del endeudamiento del Estado ecuatoriano con ese país desde 2007 y como parte de la supuesta corrupción hace énfasis en las preventas petroleras y los 10 megaproyectos de inversión entre ellos. Planes viales, sistemas para mitigar inundaciones y proyectos hidroeléctricos, mineros y educativos. Los créditos que nos entregó China, ¿sí?, en nombre de que los multilaterales no nos entregaban, eran los más altos del mundo. También describe las exigencias de la banca china para financiar cada uno de los proyectos de infraestructura en Ecuador, incluyendo los altos costos de créditos expresados en tasas de interés que llegaron hasta niveles del 7.5% según Zurita. El libro se basa en el análisis de 5.000 documentos y contó con la participación y respaldo de los escritores Caterina Erazo, Cristina Solórzano, Mercedes Álvaro, María Elena Verdesoto y del expresidenciable Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto en Quito. El nuevo gobernador del Guayas dijo que los empresarios se unirán al plan de seguridad en la provincia. Los detalles luego del... Chevrolet aprovecha mega facilidades para estrenar. La empresa privada asignará recursos para la policía y Fuerzas Armadas en la estrategia contra la inseguridad en Guayaquil, según adelantó el gobernador del Guayas, Alberto Molina. William Young con más de la posesión del nuevo funcionario. Fue una ceremonia de 30 minutos en el Salón Simón Bolívar. En su discurso, el nuevo gobernador del Guayas, Alberto Molina, habló de una minga cívica a la que invitó a representantes de las organizaciones políticas, cámaras de la producción, maestros, estudiantes y grupos sociales. Este martes ya se reunió con las autoridades de la policía y de las Fuerzas Armadas en la provincia. Dijo que el diagnóstico es crítico. Las urgencias son muchas y el dinero escaso. Si bien es cierto, ha venido un contingente de policías donde no tienen dónde dormir, dónde comer. Yo me voy a reunir con la empresa privada que tiene el espíritu generoso de ayudar, porque me han manifestado su predisposición para ayudar en todo orden. Sin embargo, aún no está definido cómo será ese aporte, con dinero, equipos, instalaciones o gestión. El viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa, que también llegó al evento, no dijo mucho. Mencionó que él es parte de la nueva estructura administrativa y operativa que desde Carondelet se dispuso para el sector de la seguridad. Pero hasta ahí no más. Entenderán también que en la reestructuración y por el tipo de información que se maneja, ¿no es cierto?, tiene un carácter reservado. Como dijo la propia ministra Palencia, lo primer plan de la seguridad es no contarla. El lunes próximo, Molina se reunirá con el alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas. En la hora de mayor actividad comercial, 2 personas fueron acribilladas con fusiles en Durán, Guayas. Según datos preliminares, las bandas buscan tener el control de más terrenos, lo que desata enfrentamientos criminales. Merlin Ochoa informa sobre los daños colaterales de la violencia. El ataque con fusiles quedó grabado por la cámara de seguridad de este bus que circulaba por el sector de Laurama González de Durán. 2 personas acribilladas un poco antes de las 5 de la tarde del martes en la zona de mayor movimiento comercial donde decenas de ciudadanos circulaban. Los asesinados se movilizaban en motos cuando fueron interceptados por criminales que se bajaron de un vehículo para matarlos. Las primeras indagaciones determinan que el crimen responde a la disputa entre 2 grupos delictivos que intentan tener el control de ese foco comercial. Un vendedor se salvó de morir porque se escondió detrás de esta caja de teléfono en la que quedaron orificios de balas. Si no por eso, el señor estuviera muerto ya.
Él es un señor que ayuda aquí en Bajar Verde, aquí, un carro que viene. El sector de Lauramas González es uno de los principales del Cantón Durán. Al día siguiente del ataque en las paredes seguían las huellas de la criminalidad. Grandes orificios de bala de fusiles en los ventanales de esta farmacia. Hay dos. También en este centro bancario. Y los dos grandes vidrios de este local comercial explotaron por los impactos. La balacera también contrae la economía. Unos 30 locales seguían cerrados a lo largo de 5 calles este miércoles. Sus dueños continuaban atemorizados. Abandonados también están los parques y son pocas las personas que van al centro de salud. Durante 2 horas de recorrido no había presencia de policía, menos de militares. De hecho, la única UPC de la zona, baleada en el 2022, sigue inhabilitada. Pese a la ejecución de operativos policiales y militares, los asaltos en carretera continúan. Un grupo de transportistas que circulaba por el anillo vial de Quevedo fue blanco. Odette Camacho amplía. La cámara de un bus captó cuando 10 hombres armados con fusiles detuvieron la marcha de un convoy de 10 camiones y tráilers que circulaban por el anillo vial de Quevedo la madrugada de este miércoles. En esta carretera clave que conecta a la provincia de Los Ríos con Guayas, los asaltantes dispararon contra la caravana. Una de las víctimas mostró cómo quedaron los parabrisas y las carrocerías de 4 vehículos, tras ser baleados y atacados con piedras. 5 balazos tengo yo en el parabrisas. ¿Cuáles de los unos casi me quita la vida porque me pega en pleno asiento? En el momento del ataque, uno de los transportistas contactó a una patrulla militar que sabía que estaba recorriendo la zona, por lo que en minutos los uniformados llegaron y se ubicaron detrás de uno de los camiones y dispararon a los delincuentes. Ahí están. Ahí están. La llovizna y poca iluminación de la vía no permitieron visualizar a los asaltantes, quienes escaparon. No hubo heridos ni fallecidos, pero sí 2 vehículos robados, además de los daños materiales en los otros 4 tráilers. Transportistas señalan que en las últimas 24 horas, 28 conductores han sido asaltados cuando circulaban por vías de Guayas y Los Ríos. La Guardia Costera de Japón captó la erupción de un volcán en la isla Mijima, en un pequeño archipiélago ubicado en el Pacífico, 1000 kilómetros al sur de Tokio. La imagen fue lograda desde aviones no tripulados y muestra el instante de la expulsión de magma, humo y rocas que alcanzó una altura de 200 metros en pocos segundos. La actividad volcánica ha hecho que la isla siga creciendo, mientras que la advertencia de peligro para la navegación en la zona se mantiene. Google empezará a eliminar cuentas inactivas de correos electrónicos a partir de este viernes. El gigante tecnológico anunció desde mayo que los usuarios que no hayan sido utilizados en al menos 2 años podrían eliminarse de forma gradual. Y este proceso está por comenzar. Las cuentas que corren el riesgo de ser eliminadas deberían recibir varios avisos de Google enviados a un email asociado a la cuenta principal. El proyecto de ley económica urgente que presentó el presidente plantea un cambio en el sistema de recaudación de impuestos para los grandes contribuyentes. El gobierno apunta a la mensualización del pago del impuesto a la renta de 499 empresas y personas que representan el 55% de las recaudaciones totales. El proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo propone un cambio estructural en el cobro del impuesto a la renta a los llamados grandes contribuyentes. La primera ley de Daniel Noboa plantea que esas 499 empresas y personas naturales que forman el grupo de grandes contribuyentes hagan sus propias retenciones y las liquiden de manera mensual ante el Servicio de Rentas Internas. En la actualidad, las retenciones son ejecutadas por terceros sobre las ventas locales grabadas. A criterio de las autoridades económicas, eso presenta algunos problemas, ya que vuelve compleja la recaudación y atenta contra la eficiencia tributaria.
Sostienen que será más fácil controlar a 499 sujetos que a las decenas de miles de agentes de retención que en el 2022, por ejemplo, emitieron 13 millones de comprobantes. La eliminación de los agentes de retención daría paso a una recaudación directa. La autorretención propuesta no podrá exceder el 3% de los ingresos grabados, entiéndase, ventas. Y esos pagos mensuales adquieren la condición de crédito tributario cuando se liquide anualmente el impuesto a la renta. Estará por primera vez en Quito la obra Stabat Mater, un concierto de música religiosa. Estefanía Arias con la agenda cultural. Yo no olvido al año viejo. Don Manuco llega al Teatro La Bota con su monólogo El último suspiro, una obra interpretada por el actor Lucho Muecay. Serán 3 funciones en este espacio cultural ubicado en el Malecón de El Salado en Guayaquil, jueves 30 de enero, el viernes 1 y sábado 2 de diciembre a las 20 horas. El Camino de los Demonios es uno de los 7 documentales del ciclo Homenaje al cine ecuatoriano Pedro Villegas, que se inaugura este miércoles 29 en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Entre los filmes están Guayaquil de la Culata, Maquinita Davis y Bizarros Jamaiquinos. Las proyecciones serán en la Cinemateca a las 18:30. La entrada es gratuita. Será un concierto de música religiosa. La obra Stabat Mater del compositor Carl Jenkins estará por primera vez en Quito en el escenario del Teatro Victoria. 40 músicos entre coristas, solistas y el ensamble orquestal serán parte de este espectáculo reconocido por su repertorio sacro mundial. El concierto dirigido por Iván Acosta será este jueves 30 a las 7:30 de la noche. En los últimos 5 años, el número de privados de libertad por delitos asociados a las drogas ha aumentado en un 50%. Además, 7 de cada 10 mujeres detenidas son procesadas por tráfico de sustancias ilícitas. 3 de cada 10 presos de las 35 cárceles del país cumplen sentencia por delitos relacionados a las drogas. Así lo reveló el Censo Penitenciario de 2022. De los 21.086 presos consultados en la encuesta y que contaban con una sentencia ejecutoriada, 7.347 cumple prisión por tráfico ilícito de sustancias. Este es el principal delito cometido también por las mujeres, porque de las 1.973 privadas de libertad que hay en el Ecuador, el 72% cumple sentencia por el expendio ilícito de estupefacientes. Más de 9.000 presos permanecen en un centro carcelario hasta 3 años por incurrir en esta infracción. El incremento en el número de detenidos por el expendio de sustancias causa hacinamiento en el sistema de rehabilitación social, cuya tasa actualmente es del 4%, lo que implica un gasto de manutención mensual por cada reo que supera los $400. A esto se suma el costo de rehabilitación que el Estado debe asumir con el Ministerio de Salud, pero se desconoce si actualmente en las cárceles más violentas esto se cumple, pues entre la población sentenciada por esta falta existen pacientes con consumo problemático de drogas, como también se registra el ingreso de dosis a los centros, lo que agrava aún más este problema social.